Hola a todas y a todos. En este vídeo vamos a repasar los aspectos fundamentales que trabajamos en el primer tema de nuestro curso. En este primer tema, que hemos llamado No te enredes con las redes, empezamos a reflexionar acerca de la integración de las TIC en el aula y lo hacemos dividiéndolo en tres grandes bloques. Comenzamos hablando de las competencias clave y de la competencia digital entre ellas. Después hablamos de la identidad que reflejamos en las redes, tanto nosotros, los docentes, como el propio alumnado. Y cerramos el tema con un repaso a los principales riesgos a los que nos enfrentamos si no hacemos un uso responsable de las redes sociales. El aprendizaje en pleno siglo XXI no se debe basar en una mera transmisión de contenidos. Hoy, cuando cobra especial importancia el aprendizaje continuo y a lo largo de la vida, se hace necesario saber qué hacer con esos contenidos. Ahí en los contenidos del tema tenéis alguna definición del término competencia, pero en el fondo este término se refiere a la integración de un conocimiento, de unas habilidades y de unas actitudes. Lo importante, por tanto, no es tanto el contenido, sino saber qué hacer con esos contenidos. La Unión Europea y otros organismos supranacionales como la OCDE instan a nuestras leyes educativas a que incluyan referencias a las competencias clave, que son las que se le deben exigir a cualquier ciudadano para desarrollarse plenamente, y por tanto los docentes las tenemos que desarrollar especialmente. Estas son 8 competencias clave o 7, entre las cuales está la competencia digital. Más o menos todos tenemos claro cómo desarrollamos otras competencias, como la competencia matemática o la competencia lingüística, por ejemplo. Si alguien, aunque sea de matemáticas, corrige faltas de ortografía, está fomentando así la competencia lingüística. Pero ¿qué ocurre con la competencia digital? ¿Cómo la desarrollamos? En realidad cada docente hace lo que puede. Hay algunos que por hobby controlan determinada tecnología y la aplican. Frente a ellos, otros no pasan de la edición de un texto en Word. Y esto es una lástima porque os recuerdo que la digital es una competencia clave y estamos obligados a trabajarla. Bueno, en realidad, cursos como este en el que nos encontramos nos deben ayudar a desarrollarla. Espero que os podamos ayudar a mejorar. En el apartado para saber más de este tema 1 tenéis un enlace a un borrador de un texto en donde se ofrece un marco común de competencia digital docente que viene a organizar en áreas el desarrollo de nuestras propias competencias digitales. Si os fijáis en ese marco común, una de las áreas es la comunicación y dentro de esta hay una subárea que es la gestión de la identidad digital. Por tanto, ¿por qué debemos trabajar la identidad digital? Bueno, en primer lugar porque es una parte de una competencia clave y estas, ya lo hemos dicho, las tenemos que trabajar los docentes. Pero aparte, la corta experiencia que tenemos con redes sociales nos dice que nuestro alumnado, y ojo, algún adulto también, no hace una gestión responsable de su imagen que proyecta en las redes. Esto, por un lado, puede provocar problemas graves. Y por otro lado, es una pena porque perdemos la oportunidad de utilizar una herramienta muy potente para el futuro del alumnado. Una identidad adecuada puede reportar muchos beneficios en el futuro. En el texto con los contenidos de este tema 1 tenéis un amplio repaso de qué supone la identidad digital. Primero nos centramos en el concepto de identidad, que es algo que todos queremos tener con una dimensión personal, es decir, cada identidad es única, pero también tiene una dimensión colectiva. Todos deseamos tener una identidad para ser aceptados por el grupo. Bueno, pues hoy Internet actualiza ese concepto de identidad gracias a la gran cantidad de datos que arrojamos a la red. Y todos esos datos que la red toma de nosotros van dejando rastro. A partir de esos datos, Internet puede definir de una manera fiel cuál es nuestra identidad, mucho más fiel que cualquier otro medio. Si buscamos información de un libro, si hacemos una compra en Internet, si publicamos un comentario en Facebook, si escribimos un blog, si nos etiquetan en una foto, todo eso deja rastro y va definiendo nuestra identidad. Parte de esos datos los ofrecemos de forma pública, otros deseamos dejarlos ocultos. Incluso hay datos que ni nosotros mismos sabemos que estamos lanzando a las redes, pero igualmente dejan rastro. Para explicar los diferentes tipos de datos yo suelo utilizar la matriz de la ventana de Johari, que suele usarse para determinar el grado de comunicación de una persona dentro de un colectivo. Pero si esta ventana de Johari nos la llevamos al terreno digital, con ella explicamos perfectamente de qué manera arrojamos datos a la red. En los contenidos proponemos diferentes razones por las que consideramos que es positiva la gestión adecuada de la identidad digital. Uso de las redes, sí, pero fomentemos la presencia en ella de manera controlada, con control.
¿Por qué? Pues en realidad es mejor que en las redes se diga lo que tú quieres que lo digan los demás, sin control. Además, si tenemos presencia en las redes, ante cualquier comentario o cuestión no deseada, vamos a poder reaccionar a tiempo. Si no tenemos presencia en las redes, esos comentarios no deseados se nos pueden pasar por alto. Luego, hoy hay un fuerte auge de las redes sociales y si no te encuentran a ti en ellas, encontrarán a otros. Por último, las redes sociales permiten establecer contacto con personas y cuantas más conexiones online tengamos, más contactos offline fuera de Internet vamos a tener y esto con carácter general es positivo. Digo con carácter general porque no debemos perder de vista ciertos riesgos que en algunos casos pueden derivar en graves consecuencias. Podéis consultar la web de Pantallas Amigas que trabaja desde hace tiempo en la prevención de estos riesgos entre los más jóvenes. En el apartado para saber más de este tema 1 tenéis un enlace a su web, además de otro material interesante. Aquí vamos a centrarnos en 4 de estos riesgos. En primer lugar, el ciberbullying, que es el acoso de toda la vida, pero usando medios digitales. La mayoría de docentes ya sabemos de lo peligroso que es, y es fácil darse cuenta que el acoso que finalizaba antes, cuando el timbre sonaba y el acosado marchaba a casa, donde se sentía seguro, hoy se convierte en un acoso las 24 horas del día y 7 días a la semana. Imaginad a ese niño o a esa niña acosada, llegando a su casa, por fin, lejos de sus acosadores, y abre sus redes sociales y sigue encontrando mensajes agresivos o de otro tipo. Otro de los riesgos es el grooming, traducido libremente como algo así como engatusamiento, y es precisamente eso, el engaño de una persona adulta a un menor que a través de las redes sociales finge ser menor también y lo que pretende en el fondo es obtener material de contenido sexual para luego extorsionar al menor y obtener así más material. El sexting no es un delito, pero sí que es una práctica de riesgo que va en aumento entre los más jóvenes. Es el intercambio de contenidos personales de tipo sexual, sobre todo fotos o vídeos. Se hace, ya digo, voluntariamente, pero ya sabemos que cuando compartes algo en la red, pierdes el control sobre ello. E imaginad cuando ese material de un menor o de una menor circula sin control por las redes. Y por último hablamos de la usurpación de identidad, que es justamente eso, usar el nombre de otra persona para hacer ciertas cosas en las redes. Es demasiado común que entre nuestro alumnado se creen, por ejemplo, un perfil falso para contactar con otros conocidos o bien obtener información y gastar, por ejemplo, una broma. Ojo, porque esto puede provocar problemas. Bueno, pues para cada uno de los riesgos que os acabo de comentar, os ofrecemos algunos consejos y datos relevantes. Bueno, básicamente estos son los contenidos del primer tema del curso. Los seguiremos trabajando en nuestra aula virtual y esperamos que os resulten interesantes. ¡Mucho ánimo!